Buenas tardes, miembros del comité. Siendo las 12 horas con 7 minutos del día 11 de julio del 2025, damos inicio a la tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la CESP y en cumplimiento a los artículos 53 y 54 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, se les informa que esta sesión será transmitida en tiempo real. Secretario, tenga bien llevar el pase lista de asistencia y declaración de quórum legal. Buenas tardes a todos de nueva cuenta. Con su venia, presidente, se hace constar que la lista de asistencia ya fue previamente firmada por los presentes, haciendo constar la intervención del licenciado Carlos Alfredo Vargas Gutiérrez, titular de la Unidad de Transparencia y presidente de este Comité de Transparencia, de la contadora pública Ana Leticia Cermeño Vázquez en representación del ingeniero Carlos Alberto Machado Parra, coordinador ejecutivo de la Unidad de Planeación en su carácter de vocal, la licenciada Marisol Lagarda Ramos en representación del contador público Marco Antonio Barraza Diarte, titular de la subdirección del comercial y vocal del Comité de Transparencia, y su servidor José Eduardo Urquídez García, jefe de bienes y servicios y secretario técnico de este comité, con lo cual se hace constar la existencia, así se declara, del quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. En virtud de dicho quórum, le pido haga lectura del orden del día. El orden del día convocado para esta sesión consiste en el punto número 1, que es la lista de asistencia y declaración del quórum legal. El punto número 2, lectura del orden del día y aprobación, modificación en su caso. El punto número 3 es presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al segundo trimestre del 2025, de abril a junio. El punto número 4 es la lectura del acuerdo tomado en la sesión y el punto número 5 es la clausura de la sesión. ¿Existe alguna propuesta para llevar a cabo alguna modificación al orden del día antes expuesto? No. Solicito, secretario, someter a votación el orden propuesto para esta sesión. Se somete a votación el orden del día antes enunciado, solicitándoles expresar el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra. A favor. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Secretario, a favor de continuar con el orden del día. Consiste en el punto número 3, que es la presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondientes al segundo trimestre del 2025, es decir, de los meses de abril a junio. Gracias. Por lo que hace al referido punto del orden del día, en atención al informe de transparencia en relación a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas durante el segundo trimestre del 2025, me permito informar a este comité la recepción de 51 solicitudes, 31 de ellas recibidas en abril, 5 en mayo y 8 en junio, solicitudes de las cuales fueron 4 de notoria incompetencia, una solicitud de datos personales, resultando solo 46 de ellas competencias de este organismo. Respecto a las anteriores, en razón de género, los solicitantes fueron identificados como 26 personas de género masculino, 11 femenino y 14 sin identificar. En el mismo periodo se celebraron 4 sesiones extraordinarias y una ordinaria, de las que se desprendieron únicamente 9 puntos de acuerdo. Por último, se informa que al segundo trimestre de este año no se recibieron recursos de revisión, ni se asistió a ninguna capacitación o conferencia, siendo todo lo que tengo que informar. Dicho lo anterior, solicito, secretario, somete a consideración de los miembros presentes el informe trimestral de transparencia al segundo trimestre del 2025. Se somete a votación por los miembros del comité el informe anteriormente mencionado y que previamente se nos había hecho llegar el oficio de invitación, solicitándoles emitir el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad. Secretario, continúo con el orden del día. Consiste en el punto número 4, que es la lectura de los acuerdos tomados en la sesión, y para ello se emite el acuerdo SO/001/11-07-2025, mediante el cual se aprobó por unanimidad el punto número 3 del orden del día, consistente en el informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondientes al segundo trimestre de 2025, que corresponde a los meses de abril a junio. Secretario, continúo con el orden del día.
Consiste en la clausura de la sesión, presidente. Gracias, secretario. Siendo las 12 horas con 12 minutos, habiendo agotado los puntos para esta tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia, se da por terminada. Agradezco a todos su presencia y su participación. Buenas tardes. Buenas tardes.